Michael González, ¿por qué cree que los liberales de su país como Juan Ramón Rayo critican tanto a Podemos y al PSOE y no hacen lo mismo con Vox y el PP? Esta semana me peleé con Juan Ramón Rayo por Twitter. En su intento por pasarle al Estado la responsabilidad del desastre eléctrico en Texas, desastre eléctrico que se debió a que Texas está totalmente desregulado el mercado, y entonces tú le puedes ofrecer a la gente todo tipo de productos sin que haya ninguna protección al consumidor. Uno de esos productos era trasladarte el precio al mayoreo. Entonces pagabas un poco más barata la electricidad que tus vecinos si contratabas con los que te lo vendían a precio de mayoreo. El problema es que cuando hay un desastre como el de la helada en Texas, donde las tuberías de gas no han sido preparadas para funcionar en clima frío y por lo tanto se bloquea el gas, se bloquea el aceite, se bloquea la forma de producir electricidad y la electricidad alcanza precios absolutamente ridículos, se lo trasladas al consumidor. Y hubo gente que estuvo pagando cuentas mensuales, facturas mensuales de la electricidad de $5,000, $10,000 y el más alto que yo conozco de $16,500. Y entonces eso es un problema de que el mercado se liberó demasiado, se desreguló en exceso y debería haber una intervención estatal que evite este tipo de atrocidades. Entonces Juan Ramón Rayo estaba desesperadísimo tratando de demostrar que la culpa la tenía el Estado y encontró un documento de la Organización de Energía de Texas diciendo que se quitaba el límite inferior porque tiene límites inferiores y superiores el coste de la electricidad, que quitaba el límite inferior porque era absurdo que el límite inferior estaba tocando el límite superior. Es decir, como se calcula esto, no se decide por decreto. En los cálculos el límite inferior estaba aproximándose al límite superior, que son $9,000 por megavatio hora. Y entonces que se anulaba el límite inferior, el límite inferior sería el que ustedes quieran. Y él lo interpretó como que estaban ordenando que se cobrara $9,000 el megavatio hora. Y así lo publicó. Yo dije, esto es completamente falso, es que no dice eso. Y él me insiste, sí lo dice, pero mírate, pero aquí está el párrafo donde dice que no está obligando a nadie. No, sí, obligó a todos a que cobraran así. Bueno, entonces si obligó a todos, ¿por qué solo unos pocos que ya estaban abusando de sus clientes, solo unos pocos cobraron $16,500 de electricidad de un mes? ¿Por qué no lo hicieron todos si estaban obligados? Ya no quiero hablar contigo, y se me fue. ¿Por qué? ¿Por qué son como son, Juan Ramón Rayo? Porque no es liberal. Los libertarianos gustan de presentarse como liberales. Mira, liberal es Obama. Libertarianos del rollo que va entre el anarcocapitalismo y el minarquismo, estos detalles, son pequeñas sectas dentro de la religión liberal, de la religión libertariana sobre todo. Los libertarianos no les gusta decir que son libertarianos, que quieren reducir el Estado a su mínima expresión y que creen que el egoísmo es bueno, en pocas palabras, como en la película Wall Street, ¿no? Y entonces se fingen liberales. Hay mucha gente de ultraderecha, defensora de Donald Trump, que en España se vende como liberal, y tú dices, pues ¿de dónde? ¿De dónde vas a ser liberal tú si eres un ultraconservador más cercano a la ultraderecha racista ku klux klanesca que a un liberalismo de gente decente? Porque el liberalismo está lleno de gente decente, simplemente cree más en el mercado de lo que podría yo creer jamás, pero que no tiene esta idea doctrinaria de que mientras más mercado siempre va a ser mejor y que la libertad absoluta del mercado va a resolver todos los problemas de una sociedad. No puede ser. El mercado tiene limitaciones y esas limitaciones las debe suplir el Estado. En el otro extremo están los que te dicen mientras más Estado mejor, y entonces cuando el Estado se haga cargo de todo se van a resolver las cosas. No, mira, ya se intentó y tampoco funciona. Y no es buscar un punto medio, que yo no creo en los puntos medios, el justo medio. Creo simplemente que la realidad nos demuestra que el mercado tiene una función y que el Estado tiene otra función, entre otras evitar que el mercado abuse de los consumidores, que abuse de los trabajadores, que abuse de sus proveedores, que abuse de su entorno, que abuse de sus vecinos. Y todas esas reglas sobre los consumidores, sobre el trabajo,
sobre la competencia leal sobre el medio ambiente, solo las puede imponer un Estado fuerte y las van a aceptar de buen grado todos los empresarios decentes y no las aceptarán 3 o 4 loquitos extremistas que son a los que defiende gente como Juan Ramón Rayo. Entonces, para él, Podemos y el Partido Socialista e incluso la versión original de Ciudadanos, que eran liberales sociales, se han movido mucho a la derecha, eran el enemigo. Para él el Vox y el PP y Vox son lo más cercano a lo que es su verdadera ideología, pero se vende como liberal. Hay mucha gente en el PP que se dice liberal y que cuando tú analizas lo que han dicho a lo largo de su vida dices, pero por favor, estás mucho más cerca de Heinrich Himmler que de Adam Smith. Pero bueno. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.